Estamos con Marcela Guaita, viceministra de la Mujer, para conversar sobre cuál es la situación de las mujeres en el mercado laboral peruano. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcela, sería interesante empezar contándonos cuáles son las diferencias que existen entre hombres y mujeres en lo que tiene que ver con empleabilidad y sueldos. Sí, efectivamente, las mujeres cada vez estamos más integradas al mundo laboral y somos parte de la población económicamente activa. Sin embargo, las condiciones en que nos insertamos al mundo laboral productivo no son iguales. No son iguales por dos temas. Uno, que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Las mujeres, según la encuesta de uso del tiempo, menores de 40 años, estamos muchas horas dedicadas al cuidado de niños, niñas, Claro. Y mayores de 40 años al cuidado de personas adultas mayores y a lo largo de nuestra vida al cuidado de personas dependientes. Esto hace que las mujeres tengamos menos tiempo para capacitarnos, para dedicar horas extras a una cuestión laboral de un mayor reto, por ejemplo, y nos perjudica en nuestra posibilidad de insertarnos, de asumir liderazgos en algunos aspectos que tienen que ver con lo laboral. Esto hace que nos insertemos laboralmente, pero no estemos en las mejores condiciones. Claro. Ahora, ¿el gobierno ve esto como un problema o simplemente como una situación, en fin, no sé, normal, natural, que, en fin, en la cual él no tiene que intervenir? Justamente, desde el Ministerio de la Mujer nosotros estamos incentivando un diálogo político con los sectores de la producción, comercio exterior, Ministerio de Producción, Ministerio de Trabajo, para que el Estado vea esto como algo sobre el cual tenemos que actuar, sociedad y Estado, porque estamos viendo cómo hay un crecimiento importante en el Perú de la economía, hay sectores dinámicos muy interesantes, pero cuando analizamos cómo están las mujeres en estos sectores, vemos que las mujeres y hombres entran como en el mercado, digamos, por ejemplo, como ambulantes. Los hombres salen de ser ambulantes para hacer microemprendimientos y las mujeres en su mayoría se quedan. Ya. Si analizamos los microemprendimientos, que se dice que el Perú tiene un espacio agradable para el crecimiento de microemprendimientos, también tenemos que ver que hay una situación que enfrentan 4 de cada 10 mujeres unidas, es la situación de violencia en la familia. Y en un microemprendimiento, enfrentar una situación de violencia puede significar un gasto catastrófico para ese nivel de microemprendimientos. Vemos que las mujeres están, sobre todo, hay mujeres empresarias, pero la gran mayoría no pasa de empresas que son de 5 empleados. No hay ninguna mujer que haya escalado, por ejemplo, a empresas de más de 20 empleadores. Los hombres sí. ¿Y por qué crees que sucede eso? Porque eso también tiene que ver con el tema de que las mujeres comparten o si quieres, cargan más responsabilidades familiares que los hombres, o tiene que ver con otros factores? Son varios factores. Uno, por ejemplo, nosotros decimos que las mujeres entran a los emprendimientos económicos muchas veces más que por oportunidad, por necesidad. Por necesidad de sacar adelante a sus familias y por lo tanto... Porque necesitan de ese ingreso. Necesitan de ese ingreso y por lo tanto no tienen un plan de negocios, no han tenido el tiempo para capacitarse, simplemente saben que tienen que salir a ganarse la vida. En esas condiciones, teniendo carga familiar, teniendo menos preparación, entonces, claro, están insertas en las labores que tienen menos dinámica, menos posibilidades, porque no han hecho un plan de negocio mirando oportunidades. Y es una responsabilidad del Estado promover que esas mujeres puedan pertenecer a cadenas productivas en los sectores más dinámicos de la economía. Y para esto las cosas naturalmente no van a suceder. Hay que hacer algunos incentivos, hay que promover ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo? Por ejemplo, hemos encontrado que en el Ministerio de Trabajo tienen programas muy interesantes que brindan capacitaciones justamente y que hay una mayoría de mujeres. No porque se hayan creado así, sino que porque la presencia y la necesidad de las mujeres hace que estén en estos programas laborales. ¿Capacitaciones de capacitación justamente para microemprendimientos o para empleabilidad laboral. Entonces, lo que a nosotros nos parece importante es que en este trabajo multisectorial el Ministerio de Trabajo mire hacia el Ministerio de la Producción y podamos dirigir algunas capacitaciones especializadas teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, la flexibilidad que se necesita y por el lado del Ministerio de la Producción ver cuáles son estas
sectores más dinámicos de la producción para poder incentivar ahí la participación de las mujeres. Las mujeres tienen una gran presencia en clúster como Gamarra, que es confecciones, como El Porvenir, que tiene que ver con calzado, pero de repente hay otras posibilidades que no han sido exploradas y que como Estado necesitamos promover estas cadenas productivas. Claro, ahora, en los casos en los cuales tú señalas que la mujer no ingresa al mercado laboral o no ingresa con las mismas condiciones al mercado laboral porque asume una carga familiar, es un poco complicado pensar que el Estado va a poder cambiar las cosas porque parten, si quieres, de una decisión personal de la mujer, ¿no? O sea, yo prefiero dejar de lado el tema laboral por encargarme más del tema familiar. Claro, yo hablaba de que aquí hay una solución que se tiene que dar desde la sociedad y el Estado. El Estado no puede solucionar todo. Yo acabo de venir de inaugurar un evento sobre lactarios. Por ejemplo, los lactarios, tanto en el sector público como en el sector privado, es una buena práctica para que las mujeres que asumen responsabilidades familiares puedan integrarse bien en el mercado laboral. Pero no es la única práctica. Nosotros creemos que se necesitan desarrollar sistemas de cuidados en una asociación público-privada que permita que las personas dependientes puedan estar bien cuidadas y por lo tanto esta masa de mujeres con capacidad productiva pueda insertarse de mejor manera. No es un tema solamente de responsabilidad del Estado. No sé, a asilos, a cunas, a este tipo de instituciones. Por ejemplo, podemos mirar desde el Estado, el programa Cuna Más es muy interesante, ayuda a que las mujeres liberen horas para insertarse al mercado laboral. Pero también, después de la escuela, los niños y las niñas necesitan un cuidado. Y ese cuidado podría ser a partir de esfuerzos privados para que puedan tener esos niños algún tema de cuidado y sus madres poder completar la jornada laboral completa y no insertarse en trabajos de medio tiempo porque en la tarde alguien tiene que cuidar a esos niños y esas niñas. Igual con personas con discapacidad o personas adultas mayores se necesitan sistemas de cuidado y si nos miramos como sociedad tenemos que tender a eso, a solucionar integralmente. No es una responsabilidad solo de las mujeres, es una responsabilidad de la sociedad y por eso tenemos que mirarlo en conjunto. ¿Cómo hacemos para que estas personas reciban un buen cuidado sin perjudicar la participación económica de las mujeres? De hecho, uno ve otras sociedades económicamente más desarrolladas y lo que encuentra es justamente mucho de lo que tú describes, ¿no? O sea, de una red de instituciones sociales que apoyan mucho en el cuidado, ya sea de los infantes o de los adultos mayores, ¿no? Y que permiten que las mujeres tengan un desenvolvimiento profesional muchísimo mayor del que presenciamos en nuestro país. O que si optan, y si realmente es una decisión, porque a mí me parece bien que si una mujer decida asumir esa responsabilidad, reciba una remuneración para que no signifique una pérdida económica para ella. ¿Y quién le da esa remuneración? Pues en las regulaciones de algunos estados, la empresa le tiene que asumir el tiempo que el padre o la madre dedique a su niño y simplemente es una licencia, pero con beneficios laborales. A ver, eso es complicado en nuestro país donde las cargas laborales son tan grandes. Es complicado, pero algunas soluciones tenemos que encontrar en conjunto. De hecho, hay soluciones que vienen desde la propia realidad, como fueron en su momento los guaguaguasi, que ahora se han institucionalizado como Cuna Más. Entonces tenemos que aprender también de las soluciones que nuestra propia sociedad puede brindar. De acuerdo, perfecto. Marcela, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias por invitarnos. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.